El cine. Historia, evolución, nuevas realidades y dinámicas. El cine, más allá de la gran pantalla. Siempre y para siempre, el cine. En Cámara FM, Radio Cinema. Nuevamente temporada de festivales, premiaciones, nuevamente un año cargado de títulos y donde a la luz se resaltan los premios Oscar y que nuevamente lo políticamente correcto pareciera estar jalando de manera más fuerte, contundente sobre la propuesta artística propiamente de las películas. Bienvenidos a Radio Cinema, mi nombre es Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. Y en el programa de hoy comenzamos con una de las películas nominadas, una película francesa que supongo tendrá algún coproductor americano para poder hacer parte de estas nominaciones, y es Anatomía de una caída, de la directora francesa también Justine Triet. Este thriller, esta película que está alrededor de un suicidio, asesinato, toda la suspicacia que se genera alrededor de esta muerte de un matrimonio, una pareja, que inicialmente vemos que hay una cierta tensión y que rápidamente pues él muere y comienza todo el proceso de investigación, donde la principal sospechosa pues es la pareja, la mujer, y aquí la actuación de Sandra Hüller en el papel principal, esta esposa que ha tenido sus diferencias, que tiene una mentalidad libre, abierta para su sexualidad y que a través de pequeños momentos que nos han reconstruido vemos las fricciones que ha tenido con su esposo. Es una película que la primera parte es muy en ese desarrollo de línea temporal de lo que es la muerte, las primeras sospechas, los interrogatorios, y luego se encamina hacia un juicio. Aquí tenemos la variación de tener un juicio muy a la francesa, muy en otro sistema o con ciertas variaciones de lo que tradicionalmente quizás vemos en el cine, en las películas estadounidenses. Y en principio es una película que funciona muy bien precisamente por ese misterio que hay alrededor de la construcción de los hechos, ese juicio que se va de una manera quizás un poco más agresiva entre el fiscal y sus acusaciones, los abogados tratando de imponer sus verdades y entre comillas fragilidad que vemos alrededor del personaje principal en esos momentos en que es fuertemente cuestionado. Y claro, el acompañamiento de su hijo tiene un problema de visión por un accidente que precisamente es el que genera la grieta en el matrimonio, y que él es una pieza clave para ir desenterrando, ir entendiendo esa dinámica que tenía el matrimonio en sus momentos de pelea. Y este chico, pues digamos que en su actuación es difícil decir que es una mala actuación, no voy a llegar allá, pero sí no es una de esas actuaciones que no está a una altura potente, mientras que por el otro lado la actuación principal de Sandra Hüller sí es sumamente arrolladora. Es una mujer muy potente, muy fuerte, que tanto en sus momentos de dolor como en momentos de rabia, como en esa mirada perdida de no entender por qué la están acusando de X situación, es una actuación muy potente que lleva sobre sus hombros pues todo el peso dramático de lo que es la historia. Ahora, en conjunto, lo que logra la directora Justine Triet, más allá de esta película entretenida, un muy buen momento, me dejas el interrogante frente. Es un tipo de película que ya hemos visto muchas veces, que es un tipo de thriller que no está presentando algo que resulte tan novedoso, a pesar de tener un buen equilibrio, la interrelación de las temáticas, el buen momento y desarrollo del guión, donde van apareciendo ciertos elementos, pistas, descubrirse audios y momentos de discusión, todo lo que levanta esa sospecha y misterio. Pero más allá de esos buenos tinos, es algo que ya hemos visto, sobre todo, he tenido oportunidad ahora en estas semanas de descanso de ver algunas películas de Hitchcock precisamente, que es maestro en esto, y que es precisamente donde decía, esto ya lo hemos visto, o esta película no me está proponiendo una trama tan novedosa. Pero lo que me lleva es a pensar, y entonces esto estará por fuera de lo que es el análisis de la película, y es como el espectador promedio hoy quizás se sorprende ante estas narrativas, una de las razones por las cuales el thriller es uno de esos géneros que hoy está tan posicionado,
y que el espectador se ve enganchado al misterio, a la sorpresa, a esas subtramas donde quién es el verdadero culpable o quién tiene unas intenciones más poderosas que otro para cometer el asesinato, y que todo eso se genera como una gran curiosidad colectiva por este tipo de historias, pero es una falta precisamente de ver cine, de tener otros referentes, que quizás es la inmediatez, es los grandes medios hoy bombardeando publicidad, son unos premios como los Oscar donde posicionan unos pocos títulos y muchos otros quedan a la sombra, pero que realmente es una película que como estructura de misterio, asesinato, una película de un juicio, pues ya hemos visto, y justamente esta mirada es lo que me permite quizás distanciarme a la falta, a la ausencia de una sorpresa mayor más allá de lo que está sucediendo dentro de la película, y que el gran gancho que tiene para el espectador pues es tener un thriller quizás muy tradicional, muy bien construido, y donde esa sorpresa final, incluso pondría un poco interrogante esa sorpresa, no voy a caer en los spoilers, pero que como a conclusión para cada uno de los espectadores es: ¿esta era la verdadera sorpresa o es un canal abierto, es un punto de partida para seguir elaborando ideas de lo que posiblemente sucedió? Más que un cierre, es un punto de inicio. Quedan ciertos hilos hacia ese final que bueno, es la oportunidad para conversar alrededor de películas, y que claro, cuando está con varias nominaciones a los Oscar, toma mucha relevancia el porqué, la importancia de esta película sobre las otras con las cuales está compitiendo, su valor artístico. Creo que sí hay muchos buenos tinos, como por ejemplo fotografía, la estructura sonora, como decía, la actuación de la actriz principal es muy bella. Entonces hay unos aciertos que son significativos. Ahora, estará la relevancia, estará al nivel de lo que se requiere para los Oscar, toda su pompa, ser una película tan francesa, alejada de esos esquemas hollywoodenses, y en contraste de todo lo que tenemos, empezando por esa gran discusión de Oppenheimer y Barbie como esas grandes nominadas y toda la luz que se ha llevado por delante. De todas maneras, una película muy recomendada, Anatomía de una caída, de la directora Justine Triet. Otra de las películas que estuvo en cartelera varias semanas y que deja un muy buen sabor es la más reciente producción del director Aki Kaurismäki, Fallen Leaves, una película de una pareja dispareja, esas películas que se podría llamar de encuentros y desencuentros, muy al estilo del cine independiente de Jim Jarmusch, algo de cine independiente de los 90, tiene un poco ese hilo, esa sensación de melancolía, soledades, de rutinas que terminan siendo obsesivas. Es una película de detalles, muy pausada, calmada, muy bella película, con una fotografía fría, muy opaca, unos tierra que absorben esa luz y le van dando o apoyan mucho esa sensación de melancolía que tienen los personajes. Aquí tenemos una película que se lleva el premio del jurado en 2023 en Cannes, y que es de entender más allá del aura que puede generar el director Kaurismäki en la crítica especializada, es porque es una película de ese tinte europeo que tanto gusta. Es precisamente esa mirada minimalista de las historias que, sin ser muy contemplativa, sin ser realmente la película más pausada y lenta, sí hay unas acciones, sí me llevan a sumergirme en esas cotidianidades de los personajes y sus dramas. También estuvo en la nominación a Palma de Oro, y que se convierte en ese referente Cannes para otros certámenes a nivel internacional. Lo mismo pasaba con la película anterior, con Anatomía de una caída. Al llevarse la Palma de Oro en Cannes, pues eso la pone bajo otra lupa en todas las miradas, todos los festivales y certámenes. Entonces, en Fallen Leaves tenemos una pareja, una mujer que es bastante tímida, solitaria, que nos da a entender que lleva mucho tiempo en soledad. Por esas casualidades conoce un hombre que está un poco más brusco, es un poco más imponente, pero que también lo hemos sumergido en esas distancias sociales profundas, donde más allá de la vida de ellos dos,
que nos muestran un poco esos contextos, son esos pequeños puntos de encuentro, los miedos que hay de abrirse al otro y cómo compartir un cigarrillo, cómo compartir una película se convierte en un momento de torpeza, de inseguridades, de cómo toma relevancia las pequeñas situaciones para reflejar grandes sentimientos. Acá los actores Alma Poisti en el papel femenino y Jussi Vatanen nos llevan por un par de personajes cargados que en el caso de Kaurismäki lo acompaña con una fotografía, ya lo he mencionado, bastante acorde a los sentimientos, emociones, incluso parte de la sensación que me despertó verla es todo un contexto, es toda una ciudad, toda una sociedad envuelta en esa parsimonia, en esa lentitud, en esos miedos y obviamente en esas distancias sociales. Estamos hablando de Helsinki, una ciudad, país nórdico, donde parte de esos imaginarios es precisamente cómo allá la soledad tiene un peso fundamental. Claro, se desarrolla mucho la individualidad y se pierde mucho ese contacto físico, ese otro. Una estructura sonora muy pequeña, muy bien llevada, con algunos apuntes de canciones, nos venimos incluso para el trópico, algunas melodías clásicas, hace unos viajes muy interesantes dentro de toda su estructura sonora, para darnos esa variedad, sentimientos, pequeñas euforias, pequeñas tristezas, y ese navegar cuando se termina la película es quizás que pasaron un montón de pequeñas situaciones que parecía que no pasan nada, pero que en el fondo sí están mostrando o reflejando precisamente esas necesidades o esos gritos desesperados de hombre-mujer por contacto social. Recordemos que Kaurismäki es el director de películas como El otro lado de la esperanza y Le Havre, El puerto, que son películas precisamente con personajes en distintos momentos de vida, pero que nos lleva siempre a esas reflexiones de soledades y amores profundos o esos afectos profundos como terminan revolucionados, terminan golpeándose contra realidades de este tipo de sociedades nórdicas. Y en el caso de Fallen Leaves, su más reciente película, fue muy interesante encontrar es precisamente ese toque, ese tinte de no solo los personajes, sino del mismo director, haciéndose quizás la misma pregunta que se ha hecho con tantas otras películas y siguiendo, evolucionando su respuesta, más acorde, más contemporánea, una película que es atemporal en cuanto no hay una referencia directa a un momento, pero que esa temporalidad la ubica muy bien en este presente, aunque la puede ubicar muy bien hace unos 10 años, 15 años, y es una continuidad de estructura social. En lo personal fue importante esa conexión que se me hizo emocional con Jim Jarmusch y con algunas propuestas de él como Patterson o Broken Flowers, precisamente porque son pequeñas situaciones que nos llevan a explorar grandes personajes y que aquí Kaurismäki, sin ser un drama profundo, sí nos permite evidenciar o lograr entender esos dramas, esas vivencias de los personajes. Fallen Leaves de Aki Kaurismäki. Y otro de los estrenos recientes de temporada, este comienzo de año, esta vez en plataforma, en Netflix, La Sociedad de la Nieve, una película desde una coproducción española, chilena, uruguaya e incluso Estados Unidos, que la llevó no solo a destacarse rápidamente dentro de la plataforma, más allá de los sistemas de promoción que tiene la misma plataforma, sino por el buen voz a voz que fue causando, fue como una escalada de comentarios, artículos, entrevistas que fueron saliendo por los diferentes medios que llevaron a que la película pues resaltara y cada vez tuviera más visionados, se diera a conocer mucho más, y obviamente cuando se dan las nominaciones para los Oscar 2024, al estar en la categoría Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peinado, pues claro, ahí mismo es una película que se vuelve un poco obligatoria de ver. Recordemos que esta tiene una previa, una película en la versión estadounidense que en su momento pudo causar gusto, un buen impacto, pero que cuando llega ahora La Sociedad de la Nieve creo que borra con creces lo que se había intentado retratar de este caso basado en hechos reales sobre estos chicos uruguayos que caen en los Andes y pasan unas semanas perdidos, aguantando hambre, en la subsistencia en su nivel más rudo, más básico, y que pues claro, termina siendo como el gran atractivo para lo mediático, la manera de vender, mercadear este tipo de situaciones, y es
pues que terminan comiéndose a sus propios compañeros. Hace parte como de ese gran trasfondo, y que en la versión americana quizás es un elemento que quedó anecdótico, un poco esquivado, un poco tangencial por el lado. Incluso no se trabaja lo que verdaderamente es la esencia de esa situación. Está en el libro La Sociedad de la Nieve, ahora lo llevan a la película, y es el conflicto moral, el conflicto que genera al interior del grupo, hacerlo o no hacerlo, la subsistencia, quién quiere, quién no quiere, pero no solamente dejarse llevar por lo primario, por el animal que necesita comer, sino entonces también todas las implicaciones que eso tiene, de que es un ser querido, que es alguien que conoces, que es un amigo, en fin, y que esa exploración para mí es el centro fuerte que tiene La Sociedad de la Nieve como película, porque te lleva a entender realmente el punto de desespero, lo que es la supervivencia en una situación como estas, que, hombre, más allá de tratar de imaginarse cómo subsistieron, cómo lograron sobrellevar la situación, la película, pues, que nos lleva a esa reflexión es simplemente una aproximación a lo que debieron vivir estas personas en su momento. Una película muy, muy potente desde lo visual, la reconstrucción, el escenario donde se logra recrear pues esos grandes parajes, esa soledad, ese frío. Dios mío, es una fotografía que te transmite perfectamente esas condiciones climáticas tan duras que tuvieron que vivir. El director de La Sociedad de la Nieve es J. Bayona, uno de los directores españoles promesa, o más que promesa, que se ha consolidado realmente en los últimos años. Ha trabajado muy de la mano del colectivo de Alex de la Iglesia. Lo recordamos por películas como El Orfanato o Lo Imposible, o incluso la última entrega de Jurassic World, El Reino Caído. Entonces es un director que ha estado coqueteando mucho con el mercado hollywoodense, que sigue manteniendo ese contacto, raíces con el cine hispanoamericano, en este caso español. Acá se embarca en esa coproducción, va a Uruguay a buscar actores nativos, un casting muy bien logrado, extenso, pero muy bien, muy juicioso en su tarea de poder ubicar los mejores actores, no solo por su fisonomía o su parecido físico, sino lo que estos chicos logran a la final retratar en cada uno de los personajes, esos miedos, ese frío, esa confrontación interna que se da en ese tipo de situaciones siempre en los colectivos, logrando entonces un cuerpo de chicos que logran perfectamente transmitir al espectador angustias, temores, las dificultades para tomar una verdadera decisión a la hora tan simple como de qué tenemos que comer. Entonces, claro, La Sociedad de la Nieve entra en los premios Oscar como esa cuota hispanoamericana a enfrentarse con otros títulos de Oriente, europeos. Ahí la pelea, pues una de las categorías que por lo general siempre está muy disputada, no está tan clara este año, pero que por lo menos el spotlight, la luz que ha centrado Netflix sobre esta película en las últimas semanas, y que obviamente por lo menos en Hispanoamérica se ha garantizado que haya muchas visionadas de ella, pues precisamente genera un poco la presión, el buen gusto para que sea una de las más opcionadas dentro de esta categoría. De ahí en adelante, más allá de esa premiación, es una película que merece la oportunidad de ver para explorar, compartir, vivir unas anécdotas de vida bastante extremas, fuertes, que están en el imaginario de los chicos que se estrellaron en el avión, que les tocó comer gente, que esas condiciones duras del medio ambiente, pero que acá es palparlo, es verlo de otra manera. Creo que en esas estructuras de películas donde la subsistencia es la finalidad, bien sea con ciencia ficción, bien sea en contextos de migración y quedar solos en medio del mar, que hemos hablado de otras películas así. Esta hace una mezcla muy interesante porque no solo se queda en la subsistencia, en cómo logran reconstruir o crear un espacio para protegerse del clima, o las vestimentas, lo de la alimentación, más allá de esos pequeños pasos para poder subsistir, es el drama de los personajes, es entender ese pequeño antes que nos muestran el contexto, las relaciones que hay entre ellos, y que a la final, como el mismo autor del libro, que es una de las víctimas, lo ha manifestado, era
cómo este grupo se cohesiona, se fractura, pero se cohesiona en esas decisiones, en esa subsistencia, y que es el espíritu humano lo que termina prevaleciendo, es lo que realmente importa. Y creo que la película Bayona se mete muy bien allí, en el espíritu de los personajes, en su naturaleza de toma de decisiones, más allá de cómo logran X o Y situación. Y claro, hacia el momento final, en el rescate, cuando son encontrados, pues es maravilloso. Creo que no se cae en un melodrama fácil, no es la lágrima, no es la música de violines estallados para hacer un momento memorable, no, es esa alegría, esa euforia real de logramos, conquistamos algo que era impensable, que ni ellos mismos lo veían posible. Y la película lo lleva en un tempo muy bello, una salida muy muy bonita, obviamente con un registro de fotografías, archivo histórico final, claro, que te genera esa conexión con la realidad después de largos minutos de estar sufriendo y estar coqueteando con, recordemos, no es una ficción, sino parte de la vida, una recreación de un hecho real. La Sociedad de la Nieve, de J.A. Bayona. Y en mi cineclub comenzamos este año con una película que de alguna manera es de culto, precisamente porque es una de las inaugurales en momentos donde todavía todo el movimiento LGBTIQ+ apenas salía del closet, estaba en una transición hacia el mundo, que daba cuenta a través de la película precisamente de hechos que ayudaron a ese salir del closet social, es decir, como gran colectivo donde todos eran un movimiento que poco a poco iban conquistando esos espacios sociales. Hablo de la película Pride, Orgullo y Esperanza, del director Matthew Warchus. Esta película inglesa que se puede ver en Prime Video es precisamente, o se ha convertido con el tiempo en una de esas películas insignes de los hechos insignes del movimiento, de toda esta consolidación de su reconocimiento social. La película está anclada en 1984, históricamente tiene un contexto en el 74, una huelga previa de mineros que también fue bastante fuerte, estuvieron al límite, fue extensa, y que esas tensiones durante 10 años no se calmaron, llegan al 84, donde los mineros querían luchar obviamente por esos privilegios que se les estaba recortando, porque era la nueva política de Thatcher, que dentro de su lógica era la manera que tenía de recuperar todo el sistema. Entonces es una de las huelgas más largas, y que los mineros, que cada vez estaban quedando más solos, que sentían que pues se estaba fracturando en el tiempo, porque obviamente al estar en huelga no tenían ingresos, al no tener ingresos sus familias empezaban a aguantar hambre y demás, y se hacían diversas estrategias para recolectar dinero. Y ahí es donde llega un colectivo LGBT desde Londres para apoyar a un grupo de mineros en un pueblito en Gales, y que eso resultó en su momento extraño. Primero fue el choque de esos dos mundos, unos hombres de campo, mineros, muy rudos, tradicionales, cuando ven llegar esas donaciones, ven llegar a estos chicos con sus peinados, con sus posturas diferentes, entenderse que era un colectivo que se reconocía como LGBT y que, claro, vamos a recibir dinero de ellos, pero es que no tenemos dinero, y todas esas contradicciones empiezan, es una primera pugna, luego se liman esas diferencias y empieza un coequipero muy interesante, entender la lucha de ambos, pero ya es la lucha con el social grueso, con los demás actores del Estado, policías y demás, donde termina siendo una gran revolución entender que la lucha, aunque tenía inicialmente objetivos diferentes, los mineros y los LGBT en su reconocimiento social, a la final están luchando por lo mismo, y son unos derechos de espacios dentro de lo social. Y este hecho de la realidad pues es recogido en Pride, en esta película, muy bien trabajado, manejado, con ese toque de humor inglés, que siempre esta película se ha asociado mucho a lo que nos mostró en su momento Full Monty, que si bien Full Monty pues tiene mucho más de comedia, es mucho más dinámica, tiene una chispa mucho más interesante en su narrativa, es una película un poco más tradicional, con algún personaje o algunos momentos de toque cómico, pero que en su conjunto nos permite entender no solo el momento histórico, las dificultades y las prevenciones, prejuicios que tenían en su momento, sino también la conquista y lo que se logra a partir de ese momento. Pride, una película en Prime Video. Banda sonora. Sea con una bailarina en la oscuridad o cantando bajo la lluvia, la música en el cine transporta a otras vidas. Hablemos de bandas sonoras.
Y para nuestro soundtrack final de la película Fallen Leaves, la de Kaurismäki, Mambo Italiano, interpretado por Olavi Virta. Este tipo de melodías, como decía en su momento, que se entremezclan en realidades o sociedades muy distantes de lo que podrían ser estos ritmos, pero que reflejan muy bien esas soledades, esos dolores que atraviesan los personajes. Mambo Italiano. Hasta acá, Radio Cinema. Mi nombre, Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. Y para más reseñas, mi canal de YouTube, Cine Placebo. Hasta un próximo programa.